día va a estar dedicado a percibir la relación entre el cerebro y el corazón. Pues vamos a comenzar con la meditación para potenciar más la percepción desde el corazón. Porque normalmente estamos en el modo pensar, en el cerebro. Lo que hemos experimentado, con lo que percibimos, cómo cambian las sensaciones cuando meditamos, porque pasamos de una conciencia mental, donde predomina el modo pensar, que sería la actuación de nuestro cerebro. En nuestra sociedad, lo que más utilizamos es el modo pensar y el cerebro. Al meditar, damos la atención a nuestro ser, a nuestro espíritu, que reside en el corazón. Es lo que hemos llamado el modo observar. Y entramos en la consciencia de ser. Luego invitamos a nuestro ser a que tome su asiento en el cerebro y eso nos da la consciencia sin pensamientos. Porque cuando esto ocurre, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro modo de pensar se calla. Y entonces es cuando podemos escuchar a nuestro corazón. Palabras que brotan de nuestro corazón, llegan a nuestra conciencia, las pronunciamos, las reconocemos, y eso es el modo de entender que es la conciencia sin dudas. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? El corazón, el cerebro. ¿Cuál es el órgano más importante? El cerebro puede tener un derrame cerebral, puede tener una infección que lo bloquee, pero seguimos viviendo. Hay muchos casos de personas que relatan cómo en ese estado de muerte cerebral ellos seguían siendo conscientes, incluso recibían información que relataron después cuando volvieron. Es decir, que el cerebro se estropea, pero seguimos vivos y seguimos conscientes. Que la consciencia no solo está ahí en ese órgano. Ahora bien, si el corazón se para, ahí sí, dejamos esta vida, dejamos este viaje en esta vida. Con lo cual, parece que el corazón es un órgano más importante que el cerebro, a nivel fisiológico. Ahora, a nivel de utilización, la utilización del cerebro nos parece más evidente. Es el modo pensar. El modo pensar lleva a la creación del ego, esa identificación con un personaje que creamos de nosotros mismos, que nos identificamos con él y nos olvidamos de nuestro ser, de lo que somos. Por lo cual el ego crece y eso es una actividad más de nuestro cerebro, más actividad para este cerebro, para alimentar este ego, para darle de comer. Y además, con el aprendizaje, lo vamos grabando en nuestro cerebro y hay un aspecto de este aprendizaje que forma condicionamientos. Crea como reglas del juego, programas neuronales. Creamos conexiones en nuestro cerebro que son programas que actuamos a través de ellos de manera automática. Son condicionamientos. De manera automática, ¡pum!, llegamos a una conclusión basado en este funcionamiento. Condicionamientos. Ego y condicionamientos presionan nuestro cerebro. Y a la vez esta presión de esta actividad tan fuerte de nuestro cerebro, de alguna manera colapsa nuestro corazón, lo cierra. Por eso se dice, una persona tiene un corazón de piedra. Pues cuando este ego es tan grande, estos condicionamientos son tan grandes, no percibimos los sentimientos puros que emite nuestro corazón. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo de condicionamiento son las ideologías políticas. Uno comienza a aceptar una serie de bases
y va sin darse cuenta a veces grabando unos condicionamientos que hacen tu base ideológica. Y donde quiero llegar es que estos condicionamientos aumentan esta actividad del ego, del cerebro y comprimen el corazón. Ocurre algo como ha pasado en Valencia, La Dana, y te quedas sorprendido. ¿Qué ha ocurrido? Esta semana escuchaba a un escritor, a Santiago Posteguillo, que estaba en Paiporta cuando ocurrió eso. Y él como escritor, en una conferencia que dio esta semana, lo narró. Entonces la reflexión es, ¿cómo ha llegado a funcionar nuestro cerebro para que haya ocurrido todo esto? Y no solo que haya ocurrido, sino que después lo hayamos aceptado y continuemos igual. Entonces la explicación son los condicionamientos. Como personas, sin darnos cuenta, hemos ido creando condicionamientos en nuestro cerebro, en este caso ideológicos, que impiden que escuchemos nuestro corazón. Las personas en las que ese peso ideológico es más pequeñito sí que han escuchado más su corazón. Todo el movimiento de voluntarios, todas las personas que han ayudado, porque han escuchado más a su corazón. Si nuestro cerebro es utilizado para dar de comer a nuestro ego y dar de comer a nuestros condicionamientos, eso hace que nuestra actividad mental sea tan intensa que bloquee nuestro corazón, que bloquee la intuición de nuestro corazón, los sentimientos puros que de manera natural emite nuestro corazón. Estamos en una sociedad egoica en la que sentimos esta disfunción pero no entendemos por qué. Entonces, cuando meditamos, se vuelve más real esta percepción de nuestro corazón, esta percepción de cómo cuando el cerebro se queda en silencio, escuchamos a nuestro corazón, entendemos cosas. Y desde ahí comenzamos a entender lo que ocurre en nuestra sociedad. Pero a veces no es evidente, no es nada evidente. Entonces, lo último que quería compartir es que cuando nos vamos dando cuenta de esto, ¿no? De cómo los seres humanos nos estamos condicionando y esos condicionamientos nos llevan a estos comportamientos, al meditar y ir más al corazón, darnos cuenta, la propuesta es relacionarnos desde el sentimiento de compasión. Porque esa persona que está condicionada, por ejemplo, ideológicamente, es que está así. Entonces, nosotros, digamos, la actitud no es verle como malo o se ha equivocado, sino siempre desde un sentimiento de compasión, que es la compasión es como una onda desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón al corazón de la otra persona. Y es esa onda la que puede darle luz, la que puede hacer que su corazón de alguna manera se exprese en su cerebro y llegue a entender algo. A nivel teórico, nuestra maestra de meditación, Nirmala Salve, explicaba que el reflejo del corazón en el cerebro está en el Brahmarandra y que cuando la energía Kundalini despierta, se eleva por el canal central, por el sistema nervioso, y cuando alcanza el Brahmarandra, lo relaja, lo abre. Y eso quiere decir que el corazón llega a nuestro cerebro. Bueno, si alguien quiere participar, Buenos días, Maite.
A mí me gustaría que aclarara o explicara un poquito a partir de ese momento, porque yo he percibido como conexión con los demás, ¿no? Como cuando se abre el Brahmarandra hay como una sensación de colectividad, ¿no? De que entra en un aspecto más grande, más colectivo, digamos. ¿Es así? Sí, sí, así es. Esa es una de las características. O sea, cuando tú pasas de la conciencia mental a la conciencia de silencio, eres el espíritu, lo hemos dicho, es tan sencillo como eso. Cuando se apaga el modo pensar, somos el espíritu. Y en ese estado, de manera natural, hay unidad, porque tu espíritu no siente diferencia con el espíritu que reside en otras personas. Es el ego el que crea esos límites. Entonces, de acuerdo, tenemos un cuerpo y cada uno de nuestro cuerpo alberga nuestro espíritu, que sería como un reflejo de lo mismo. Entonces, ese espíritu tiene la misma madre primordial. Entonces, hay ese reconocimiento. Formamos parte de esa unidad. Entonces, es un reconocimiento real. Y cuando meditas, es como una sensación de que la atención se expande, tu conciencia se expande y no hay límites. Entonces, vamos hacia allá. No sabemos cuánto tiempo tomará, pero ya a algunos seres humanos les está ocurriendo. A nuestra maestra Nirmala Salve fue como un ejemplo intenso de vivir así. Gracias a ella hay muchísimas personas en muchas partes del mundo que lo experimentan y ahí estamos. Pues quizás lo curioso es que en la meditación lo tienes, pero luego en el día a día, ¿cómo lo gestionas, no? Porque se te vuelven evidentes muchas cosas. Las notas, o sea, te notas como en esa piscina mmm, que es muy delicado todo lo que está ocurriendo, o sea, porque las cabezas de las personas no van bien, están pasando cosas que no van bien. Y la cuestión es, bueno, pues mantenerse quizás en esa conexión con el corazón, con el amor, con la compasión, incluso contigo mismo, porque no somos perfectos. Anotamos los rollos mentales, los condicionamientos que todos tenemos, cómo se quieren ejecutar. Y bueno, pues es como mantenerte observando en una compasión hacia ti y hacia los demás. Volvemos a percibir si queréis, porque también es muy importante este desarrollo de la sensibilidad de nuestro cuerpo, del sistema nervioso, de los receptores, para que esto que decimos la energía kundalini, pues si tú percibes un cosquilleo, un frescor, una brisa, es eso. Si notas un latido, que dices, vale, es el latido del corazón, pero es un latido a lo largo de todo el cuerpo. Esa pulsación, ese latido, es el reflejo de este movimiento de la energía kundalini por nuestro interior. A ver, también son sensaciones de ensanchamiento. Claro, tú dices el corazón, sentir el corazón. Pues, pues al meditar, notas el latido, notas cuando realmente tu corazón está abierto, está expandido, notas ese espacio en tu interior y además notas las ondas que emite. Mi hermana Salve decía que hay 7 auras alrededor del corazón. Entonces tú puedes percibir cuando esas auras son intensas, lo percibes como una onda de energía a tu alrededor, cuando crecen y realmente nutren el cerebro. O sea, la luz del corazón llega a nuestro cerebro. Bien, puedes percibir cómo otras veces el cerebro se carga, se pone denso y es esta otra sensación. Entonces son sensaciones físicas reales. O sea, ahora os podéis dar cuenta, por ejemplo, en mi caso, del inicio hace un rato de esta sesión ahora, pues es como si el interior de mi cuerpo fuera menos denso y la cabeza igual. Sería, corresponde con este funcionamiento del corazón que se expresa en el cerebro y nos da esta sensación de ligereza. La sensación es de que hablas desde el silencio.
no hay pensamiento.